yo soy Keter. Y yo soy Carmen. Y esta vez les vamos a hablar cómo se vivió el proceso electoral en estas elecciones. Acompáñanos a ver Lo que dice la palomilla. ¿Cómo participaste en el proceso electoral? A mí me tocó ser funcionario de casilla. Fui el secretario 2, después de la presidenta y del secretario 1. Como representante de casilla, en la casilla 166, el día de las votaciones me tocó estar, pues, ahora sí que observando las votaciones. Estuve desde las 7 de la mañana hasta las 12:30 de la noche. Fui un voluntario que salió no previamente agendado, sino de los que salimos de la fila. Como escrutada y funcionario de casilla. Bueno, me nombraron como presidenta. ¿Cuál fue tu experiencia? En general, muy bien, con las fallas normales de un sistema. Fue muy agradable. Nunca había participado como voluntario en unas elecciones anteriormente. Llegó a ser un poco frustrante en algún momento, tengo que confesarlo. Bonita en el sentido de que se vio la participación de muchos jóvenes. Por primera vez me tocó ese puesto y me siento muy afortunada, muy agradecida por habérmelo permitido. Por ejemplo, empezamos muy tarde, había que armar un equipo. Bueno, tengo que decir que yo fui seleccionado entre varios porque los titulares no llegaron a la cita a las 8, entonces de los que estábamos ahí se nos preguntó quién queríamos ser y pues yo acepté. Con la misma improvisamos la elaboración de las casillas, de las mesas, del acomodo de los muebles y ponernos de acuerdo pues para iniciar la jornada. Nunca había estado como representante ni participante en una campaña y fue muy agradable estar ahí con los otros representantes. Si bien éramos de diferentes, bueno, ellos eran de diferentes partidos y yo de independiente, hubo un ambiente de compañerismo. No nos peleamos, no nos decimos nada. Simplemente cuando estamos ahí, no, nos apoyamos unos a otros y fue un ambiente muy padre. Los representantes de casilla, pues estarlos observando de que pues eran ciudadanos y la gente cómo iba emocionada a votar, cómo desde temprano ya estaban ahí, pues fue una experiencia muy agradable. Fue bastante largo el proceso, estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche fue bastante largo, pero al final fue muy satisfactorio. Al final de cuentas estaba junto con otros 5 voluntarios que estuvieron ahí en esa misma casilla. Lo único malo que sí, hubo muchos funcionarios que no cumplieron con lo que se les encomendó y no asistieron. Por ese motivo fueron los retrasos en aperturas de casillas hasta que hubo personas que aceptaron de buena fe ayudar y hasta en ese momento se pudo abrir la casilla. Me fui yo muy feliz y contenta. A las 7:30 de la mañana teníamos la cita, llevé todas las cajas de votaciones y la gente esperaba ya que a las 7:30 empezáramos. Había ya unas personas haciendo fila, pero desgraciadamente no se presentaron algunas personas que tenían sus puestos ahí. Lo cual me dijeron, usted como presidenta debe de ir a elegir del público a quién va a poner con los faltantes de los funcionarios que faltaban. Entonces, con la gran suerte elegí a 2, 3 personas de ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre la participación ciudadana en estas elecciones? Mucho orden, mucho convivencia, pues éramos vecinos, conocidos. En ese sentido estuvo bien, normal, siempre con pequeños rasgos, pero nunca nada que pudiera empañar nuestra actividad. Al contrario, se hizo una convivencia muy agradable, no solamente como funcionarios, también como representantes de los partidos. Curiosamente, ahí también votó el gober, ¿sí? Y algunos funcionarios. Fue una participación muy buena, pero creo que nos faltó un poco para que fuera excelente. Porque, por ejemplo, como le decía, los representantes estamos a las 7 de la mañana, algunos funcionarios a las 7 de la mañana ya estaban ahí, pero otros que habían tomado la capacitación no llegaron. Entonces, por esa causa, se abrió la casilla más tarde de lo normal. La gente estaba como que molesta porque ya había gente formada. Los suplentes, hasta eso que sí llegaron suplentes y fueron los que se pusieron la camiseta y empezaron a contar votos. No todos los partidos políticos tenían representantes. Y pues ahí en mi casilla sí hubo mucha participación, pero aún así no se completó el 100% de los votantes. Creo que me quedé con una mejor percepción de la
participación ciudadana. Yo cuando me enrolé sí me estaba haciendo muchas preguntas sobre cuántas personas estaría viendo. Tenía la idea de que serían muchas más personas mayores que jóvenes dentro de llegando a votar a la casilla, pero algo que me dejó satisfecho fue ver a muchos jóvenes, bueno, en realidad personas de todas las edades. Me gustó mucho ver a padres de familia llevar a sus niños, por ejemplo, simplemente a echar la boleta en las casillas. Eso me dejó muy satisfecho. Creo que es una manera muy noble de irlos como involucrando en este proceso, aunque ellos como tal no puedan votar. En esta ocasión hubo más afluencia de personas que en otras ocasiones. En otras ocasiones era mínimo, no llegaba ni al 50% en mi casilla, y en esta ocasión fueron más del 50% los que votaron. En estas elecciones hubo ausencia de funcionarios de casilla. Pero gracias a la participación ciudadana se pudo resolver este problema. Los ciudadanos tomaron iniciativa y participaron. Si quieres saber más acerca del proceso electoral en estas elecciones, Acompáñanos con las chicas a Te Veo en el Café. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Te Veo en el Café. Y después de tanta grilla, bueno, queremos agradecerles a Keter y Carmen, pues una información muy interesante de la gente que participó directamente en las casillas. Ese día fue, sabemos que el 1 de julio de 2018 vivimos una experiencia como ciudadanos como pocas veces. Y por eso justamente el día de hoy tenemos de invitada a Marina Garmendia Gómez. Ella no necesita presentación, pero de todas maneras lo decimos. Muchas gracias, Marina, por haber aceptado esta invitación. Ella es vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Baja California Sur. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas y bienvenidos. Marina, gracias. Sé que ustedes siguen a todo lo que da esto, porque el trabajo que nosotros vimos ese día es uno, y estuvimos al 100% muchas y muchos, pero ustedes todavía están en este proceso y están en esto. La verdad es que sí, a nosotros nos tocó vivir con mucho entusiasmo la participación en las casillas, ver jóvenes que votan por primera vez. ¡Qué lindo! Y con esa emoción, y yo quiero dar mi voto. A la casilla en donde yo estuve llegaron muchas personas con discapacidad, llegaron muchas sillas de ruedas, llegó gente haciendo realmente un esfuerzo y con esa motivación de estar ahí. Antes de que empieces, Lucy, si pueden por favor compartir el programa, darle like para que más personas también puedan compartir esta información de cómo se vivió ese día, y también si tienen algunas preguntas o comentarios o anécdotas que hacer, que transmitirnos o compartirnos de cómo vivieron ese día, adelante. Gracias. Marina, ¿tú cómo viviste esas primeras horas del 1 de julio? ¿Para ti cómo fue? Bueno, pues como todas las fechas en que tenemos jornada electoral, es un día en el que el Instituto Nacional Electoral se vuelve ciudadano. Siempre decimos que el INE es una institución de la ciudadanía, para la ciudadanía, y ese día esperábamos que llegaran más de 1.400.000 personas en todo el país para estar ahí en las casillas. Fueron a nivel nacional más de 156,000 casillas, lo que quiere decir que cada presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla ya tenía en su casa el paquete electoral, todos los elementos necesarios para la casilla, y pues se tenía que trasladar desde donde viva, desde donde estuviera, al lugar en donde iba a ser la instalación de la casilla. Y efectivamente, pues esas horas yo creo que respiramos, no sé si más rápido o más despacio, porque pues estamos ahí, ¿no? Esperando a que lleguen con el paquete, que es lo más importante para poder empezar a recibir la votación. Marina, y las casillas que van abriendo tempranito es porque toda esta gente que capacitaron ustedes, los funcionarios de casilla, cumplen con su horario, cumplen con su asistencia. ¿Cuánto tiempo antes empieza la capacitación para los funcionarios? Mira, primero hay que decir que quienes van a ser funcionarios de las mesas directivas de casilla resultan de un doble sorteo. O sea, el instituto no va y elige a las personas, sino que hacemos dos sorteos. Primero vemos el mes de los 12 meses de los meses del año, en el que se va a elegir a las personas, y luego vemos la letra por la fecha de nacimiento, y luego vemos la letra con la que empieza el primer apellido. Entonces, con esos dos elementos hacemos un primer sorteo.
que equivale al 13% del padrón electoral. Entonces, pues nada más para dar el dato, por ejemplo, aquí en Baja California Sur se buscaron a más de 68,000 ciudadanos. De esos 68,000 ciudadanos se les invita, se les notifica, se les da una primer capacitación. Si aceptan, se acuerda con ellos, bueno, que probablemente van a ser llamados para participar, y después hacemos un segundo sorteo. En este segundo sorteo, las personas que sí aceptaron la capacitación y que sí aceptaron ser funcionarios y funcionarias, las ordenamos, se meten todos sus datos en un sistema, pero también está el de la escolaridad. De tal forma que para la selección de los cargos, ¿quién va a ser presidente? El que tiene mayor escolaridad. De aquí, yo no sé si ustedes observaron que hubo muchos jóvenes presidiendo las casillas. ¿Por qué? Porque podíamos tener personas de más edad, incluso con experiencia ya en algún otro proceso electoral, y sin embargo, en los lugares pequeños, por ejemplo, sí es común que los jóvenes que ya han tenido oportunidad de estudiar cuenten con licenciatura o algún otro tipo de estudio. Y entonces hubo muchos jóvenes que fueron presidentes de las casillas, es por esto. Entonces, bueno, hacemos el segundo sorteo, nos da el listado de las personas ya con el cargo: presidente, primer secretario, segundo secretario, escrutadores y 3 suplentes generales. Y entonces los vamos ahora sí a buscar a ellos y a decirle: fíjese que sí, usted va a ser el presidente, y se les da una capacitación y luego se les invita a participar en simulacros para que de modo vivencial pues vean todo desde el armado de las urnas, las mamparas, y puedan realizar el trabajo el día de la jornada electoral. Aún así se retrasa la apertura de las casillas. Sí. Sí, así es. Y hablando de los problemas que sucedieron ese día, sin duda tenemos muchas historias que contar. Se hablaba al principio de quienes fuimos representante de casilla, pues también toda una capacitación. Puede haber tortuguismo, puede una serie de situaciones que pudieran suceder. Realmente, por lo que me tocó vivir en casilla, el tortuguismo no era más que la gente que no llegó, que llegó tarde. ¿Cuáles fueron los problemas más recurrentes que pudimos ver ese día? Claro, bueno, yo quisiera decir un poquito por el término de tortuguismo, ¿no? Tortuguismo sí es una práctica deliberada en donde tú haces todo muy lento para generar conflictos o para no dar una respuesta rápida. Pero sobre todo es una práctica y algo que se organiza, que sí, ¿verdad? Que lo haces deliberadamente, y esto no es así. Lo que tenemos es, primero, que son muchos elementos los que hay que acomodar, que no es en 5 minutos que se arma una urna, la mampara, etcétera. Efectivamente que hay quienes tenían su nombramiento y no llegaron ese día, entonces se tiene que hacer un recorrido. O sea, si no llega el secretario, entonces el segundo secretario se vuelve primer secretario, el escrutador se van recorriendo, ¿no? Tienes que llamar a los suplentes, a lo mejor no está el suplente, entonces el capacitador asistente electoral pues lo va a hablar por teléfono: oye, no ha llegado, véngase a la casilla, etcétera. Entonces eso va ocurriendo en todas estas miles de casillas, distintas circunstancias, y algo muy importante, que es la ley. La ley nos marca, por ejemplo, que la hora en que se convoca a funcionarios y a representantes de los partidos políticos es a las 7:30 de la mañana. No pueden llegar antes, pueden llegar, pero tienen que esperar a que estén todos para que haya transparencia de lo que se está haciendo en ese momento. Y después la ley señala que a partir de las 8 de la mañana se empieza a recibir la votación. Eso lo dice la ley. Sin embargo, la experiencia y la práctica demuestra que esta media hora puede ser muy poco tiempo para que a las 8 ya se pueda recibir la votación. Hay también una cuestión importante: los derechos de los partidos políticos están a salvo. Ellos son, digamos, los testigos principales de cómo se está desarrollando el proceso electoral. Y si algún representante de partido político quiere firmar las boletas electorales, tiene derecho a hacerlo. Esto lo vimos en muchas de las casillas. Los representantes querían firmar la boleta, hay que decir que no la firman todos, nada más uno de ellos, se hace un sorteo, la firma uno. Pero imagínense, además de que había que contar las boletas, que esto es parte del procedimiento, pues firmar boleta por boleta de elecciones
750 boletas de 5 elecciones, pues evidentemente retrasó mucho la apertura de la jornada, pero no es algo concertado, organizado, ni mucho menos, sino que fueron las distintas circunstancias, ¿no? Es un derecho, y eso nos preguntaban algunas personas que llegaron a la casilla, ¿por qué estas boletas no están firmadas? Es un derecho, pero no es una obligación dentro de la ley que estén firmadas. No, tenemos incluso casillas en donde no se hizo y otras que sí llegó un representante, dijo, no, yo quiero tener la certeza de que no se cambien las boletas, que no metan boletas falsas y afirmar. Marina, y esa desinformación que hay de repente, que en WhatsApp ahora abusamos de las redes para desinformar. Por ejemplo, había un WhatsApp que decía, soy presidenta de casilla, recibí las boletas, ya las abrí, ya probé el crayón y no sirven. Ya que vi yo el proceso, pues hasta que no están todos los representantes de los partidos, hasta que no están todos los funcionarios de casilla, no se pueden abrir estos paquetes que vienen sellados y ponérmelos yo a rayar y a probar el crayón. Claro, pues imagínate, ¿no? Imagínate, sería muy grave que la persona que recibe el paquete electoral pues lo tiene en custodia, debe llegar así como está a la mesa de la casilla, porque todos los demás pues van a ver, van a contar que esté todo, y menos ¿no? probar la boleta, pues ni que fuera un jamón. Sí, así es. Otro WhatsApp que había, porque llegó gente también a mi casilla pidiendo la boleta para votar en contra del maltrato animal, y fue algo que se estuvo repartiendo. Eso no, ese tipo de consultas no van dentro de nuestras proceso electoral. Mira, no va dentro. Ya ha habido algunos intentos de otro tipo de organizaciones, o como en este caso, que quieren aprovechar que están ahí las personas y hacer la consulta. Pues yo lo que diría es que con muchísimo gusto, de verdad, quien quiera hacer algún tipo de consulta, ustedes, el público que nos ve, y crea que el instituto puede ser de apoyo, encantados de participar, ¿no? Podemos poner todo lo que esté de nuestra parte para colaborar en ejercicios de participación ciudadana con muchísimo gusto, pero no el día de la jornada electoral. Claro. Maravilloso saber esto. Que sí. En las redes sociales vimos muchos videos de todo tipo antes, durante y después de las elecciones. Y hay algunos que en particular llamaron mucho nuestra atención de cómo la ciudadanía hacía primero llegar la información a la comunidad y cómo regresaba la urna. Vimos gente trasladando urnas en ríos, en burros, en mulas. Aquí en Baja California Sur también hay lugares muy lejanos. Claro. ¿Cómo vivimos esta parte? Pues igual es lo que no se ve, ¿no? Las personas llegan a votar, pues más las que vivimos en una ciudad, pues como que no nos enteramos nada. Y esto es muy normal. Pero efectivamente, primero fue el trabajo del capacitador, de llegar hasta donde vive el ciudadano, islas, sierras. ¿Ustedes fueron? Sí, siempre se va, una o en más ocasiones, luego para capacitar, luego se le lleva el paquete y después el ciudadano tiene que llegar desde donde está. Y por supuesto, por la geografía de nuestro estado, utilizamos todos los medios. Hemos llegado a utilizar avionetas incluso. En esta ocasión no, porque pues es algo costoso, pero sí hemos tenido ese recurso y hay estados en donde se hace. Nuestro territorio en Baja California Sur es inmenso. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar las urnas más lejanas? Mira, las últimas llegaron, que fueron pues de la parte norte del estado, llegaron alrededor de las 8 de la noche del lunes, del 2 de julio. Sí. Claro. Y las casillas especiales, Marina, tienen un número determinado de boletas y normalmente, no se puede saber cuánta gente va a estar fuera de su lugar de origen para determinar el número de boletas. ¿Cómo se determina ese número de boletas? Porque hay como mucha inconformidad siempre en estas casillas. Sí, también está en la ley. Mira, hay que decir que nosotros tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es como el marco que regula nuestra actuación. A veces las personas creen que decidimos solos cuántas ponemos, cuánto quitamos, a qué hora se abre la casilla. No, hay que seguir lo que dice la ley, y ahí se determina que solo 750 boletas. Esperemos que la próxima legislatura analice, seguramente lo harán, analice qué pasó en este proceso electoral y pues que tome decisiones que permitan que las próximas elecciones pues vayan resolviendo los problemas que vimos ahora. Pues las elecciones terminaron, incluso el presidente de la República electo, presidente municipal, diputados y senadores, muchos ya están hasta trabajando en su agenda. El INE,
¿Ya se fue a descansar? No, claro que no. No, estamos justamente, mira, terminando el proceso de fiscalización. La fiscalización de los gastos que hubo en las campañas electorales se está haciendo. Hay que resolverla de acuerdo con la ley porque puede darse el caso que alguien haya rebasado los topes de gastos de campaña o que haya incumplido con algunas de las obligaciones. Depende si la diferencia entre el primero y el segundo lugar está en el mayor del 5%, se podría incluso anular esa elección, ¿no? La verdad, a nivel federal no conozco los casos, pero tal vez alguna elección local, ¿no? Entonces, el proceso de fiscalización continúa. Nuestros módulos ya están abiertos, aprovecho para señalarlo. Ya se puede volver a hacer cualquier tipo de trámite relacionado con la credencial para votar con fotografía. Y estamos haciendo pues todo el recuento y el análisis de este proceso electoral. Seguramente más adelante, con gusto, podemos ver esto que ustedes dicen, bueno, ¿qué funcionarios no llegaron a la casilla? ¿Cuántos fueron de la fila? ¿Cuál era el perfil? ¿Cuántos presidentes eran jóvenes? ¿De qué edad? O sea, toda esta información de lo que ocurre hay que procesarla y pues nos servirá como un insumo para mejorar la elección y efectivamente, como decía ahorita, presentarla a las nuevas legislaturas para que lo considere. Vimos muchísima participación en estas elecciones, la vivimos muchos, y cómo poder seguir activos y participando. Obviamente para las próximas elecciones no es de que yo me anoto, ya nos explicaste cómo funciona como sorteo. Yo tuve la suerte de que me seleccionaron ahí en la fila, que no llegaron los funcionarios, y me encantó vivir el proceso. Me decían, vamos a terminar a la 1 de la mañana, y pues 1:30 seguíamos ahí, pero fue todo cordial, fue todo participación ciudadana, fue todo estar ¿Cómo seguir dentro de este proceso y no esperarnos 3 años más? Claro, pues mira, más. hay que seguir trabajando. Por ejemplo, ya tuvimos un primer foro de análisis ahí en el Instituto Nacional Electoral. La consulta infantil va a ser en noviembre. Yo creo que pues todos estamos seguros de que tenemos que promover esto en las nuevas generaciones y pues en la medida en que vayamos organizando cosas, con gusto los convocamos, y si la propia ciudadanía, como decía ahorita, tiene alguna iniciativa, pues que sepa que ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, Marina, nos vamos a acercar mucho más al INE y no solamente en periodo electoral, así es que hay trabajo que hacer siempre, y quienes quedamos con esa semillita sembrada, pues vamos a vernos ahí muy cerca y estar pendientes de todo lo que organicen, Marina. Así es. Algo rapidísimo, ya Marta nos dijo que no nos pasamos un minuto, pero antes de empezar el programa nos dijiste algo bien interesante también. La urna de oro. Ah, sí. Bueno, estaba platicando que como ahora hubo tanto uso de medios electrónicos, estuvimos haciendo algunos promocionales del voto, de la participación de programas donde invitamos a compañeras y compañeras que trabajamos todos juntos en el INE. Y se nos ocurrió, mañana tenemos una premier, una alfombra de gala para ver ahí a quienes participaron en estos promocionales, en los videos, y pues por ahí surgió que íbamos a entregar un premio y pusieron que era la urna de oro. Entonces, pues haremos una transmisión si nos quieren ver ahí en la página de INE BCS, para ver quiénes ganan. A las 12:30, a la 1 más o menos, yo creo. Muy vamos bien, a seguir. Compartiremos. Claro, entonces, con gusto. Marina, muchas gracias. Seguimos pendientes y vamos a estar ahí muy cerca del INE. Muchas gracias. Por favor, compartan, denle like, y para que más ciudadanía esté informada, enterada y participando. Gracias.